¿Me disculpan eso? Gracias. Eso es buena gente. Ok, inclinamos nuestro rostro, por favor, para darle gracias a Dios y asimismo leer en la Biblia en Romanos capítulo 12, ¿sí? Señor, en el nombre de Jesús, gracias por este día, gracias por tu Espíritu Santo, gracias porque nos permite estar en tu casa, oh Dios, para adorar tu nombre, para aprender de tu palabra y salir edificado de este lugar. Bendice a cada hermano en el nombre de Jesús y permite que ellos puedan tener una revelación de tu palabra y aprender de ti, oh Dios, como nos dice la Biblia, Señor amado, y que tú puedas honrar su fe en el nombre de Jesús. Amén, mi Dios, y amén. Ok, leemos Romanos capítulo 12, el versículo 1 y versículo 2, ¿sí? Si usted lo tiene, me lo confirma con un amén. Amén. Ok, dice la Biblia de esta manera. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Señor, en el nombre de Jesús, gracias por una vez más. Bendice a mis hermanos y edifícanos. Amén. Puede sentarse y gracias por su paciencia y por disculparme. Ok, estos dos versos escritos en el libro de los Romanos tienen que ver con nuestra edificación y aún nuestra relación con Dios. Dios nos llama a que nosotros podamos tener una transformación y en esta transformación nosotros que nos encontramos con la palabra de Dios, que la palabra de Dios es un manual de edificación, un manual de cambio, un manual de transformación de la vida de las personas. Y vamos a hablar sobre renueva tu manera de pensar para obtener la identidad en Cristo, ¿sí? Y cuando nos habla de renovar, está hablando de cambiar, ¿ok? De cambios. Y quizás nosotros acostumbramos a vivir una vida y vaya la redundancia, de costumbre. Y esta vida de costumbre y de cultura nos hace marcar un patrón o una regla de vivir que va en contra de la voluntad de Dios. ¿Okay? Hay muchas costumbres, hay muchas cosas que Dios quiere que nosotros podamos transformarla porque no es parte de lo que Dios ha querido hacer con nuestras vidas. ¿Okay? La palabra de Dios como una regla de edificación y de crecimiento para los hijos de Él, la Biblia nos enseña que nosotros somos personas diferentes. ¿Okay? Somos carta leída, nos dice Pablo. Y hacer carta leída nos marca una distancia de lo que deberíamos nosotros ser como hijos de Dios a las personas que no conocen a Jesucristo. Y las personas que no conocen a Jesús van a identificar quiénes somos. Veamos el caso de Pedro cuando fue tomado Jesucristo para ser crucificado, ser juzgado. El Señor tuvo una conversación con Pedro y le dice: mira, Pedro, antes que el gallo cante, tú me vas a negar 3 veces, ¿ok? Y él va hacia lo que Pedro era, ¿ok? Y Pedro tenía esa debilidad, era una persona muy impulsiva, Pedro era un tipo de persona muy colérica, Pedro era entre los discípulos, era el que más resaltaba por su
temperamento. ¿Ok? Y Dios confronta esa debilidad humana y le dice, mira, tú me vas a negar antes que el gallo cante. Cuando Jesucristo fue tomado y fue llevado para ser detenido, Pedro se fue detrás de Jesús. Acuérdate que su vida impulsiva, él se sintió con ganas de defender a Cristo. ¿Ok? Le quitó la oreja con la espada a Marco, y su actitud de violencia iba más allá. Entonces Jesús le dice, mira Pedro, cuando toma la oreja de Marcos, le dice Jesús a Pedro, mira Pedro, no es con espada, ¿ok? Sino aquí hay que ser transformado en todas nuestras actitudes para que nosotros seamos edificados. Cuando Jesús fue llevado a ese lugar, Pedro salió detrás de él, y en ese lugar había muchas personas alrededor por lo que estaba sucediendo, y quizás otras personas que estaban detenidas. Había diferentes tipos de personas, y allí en ese lugar se encuentra Pedro para saber qué es lo que estaba sucediendo o qué iban a hacer con la persona de Jesús. Entonces le preguntaron a las personas, Pedro, acuérdate, antes que el gallo cante tú me vas a negar. Y le preguntaron a Pedro, oye Pedro, óyeme, ¿tú te pareces a uno de ellos? Y yo le digo, no, yo no tengo nada que ver con él. Pero tú hablas como hablan ellos. Y Pedro dijo, no, yo no soy. Pero tu cara me parece conocida. Y él se expresa con una palabra de maldición, que dice, no lo conozco. Y él maldice y dice, no lo conozco. Entonces, la actitud de Pedro iba más allá por su forma de ser. Jesucristo primero le dice a Pedro, mira Pedro, no es con espada, sino con el poder del Espíritu Santo. No te preocupes, porque Dios tiene la forma y el control de todas las cosas. Y después niega a Jesús, cantó el gallo, y usted sabe la historia, y niega a Jesús. Y él se acuerda y se duele en su corazón que había negado a Cristo. Ahora, Jesucristo en su tiempo comenzó a confrontar la persona de Pedro. Y le dice, mira Pedro, tú me amas. Después de todo esto, ya para el final del escrito del Evangelio de Juan, viene y le dice, mira Pedro, tú me amas. Y Pedro le dice, sí, yo te amo, Señor. Bueno, vas a pastorear mis ovejas. Posteriormente le vuelve a hacer la pregunta, Pedro, ¿me amas? Y le dice, Señor, yo te amo, apacienta mis ovejas. Luego, por última vez, le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y Pedro se preocupó y dijo, Señor, tú sabes que te amo. Y Jesucristo dijo, bueno, pastorea mis ovejas. Con esto, el Señor quiso llevar a Pedro a una condición de cambio, a una condición de encuentro personal consigo mismo, para que haya una transformación. Yo no sé si, como aquí personas de diferente nacionalidad, no sé si en usted, cuando es confrontado por alguna persona, por algo que ha hecho, usted se acuerda de la costumbre y dice, no, es que a mí me enseñaron de esa manera y yo lo hago como me enseñaron. O así mis padres me formaron y yo no puedo hacer de otra manera como mis padres me han formado. ¿Usted lo ha dicho alguna vez? Oh, no todos lo han dicho, pero la mayoría de las personas lo dicen. Porque nos acostumbramos a pensar en nuestro pasado y arrastrar nuestro pasado a nuestro presente y decir en nuestro presente que es la manera en que nuestros padres nos enseñaron, y copiamos esto, y al copiarla nosotros llevamos esa manera de vivir que va en contra de la de Dios. Y cuando nos encontramos con Jesucristo, viene el escritor de los Romanos y nos confronta y nos dice,
yo quiero que ustedes presenten en sacrificio vivo su cuerpo. Y no piense más de la manera que ustedes piensa, sino que renueva tu manera de vivir. Renueva tu manera de pensar para poder conocer la voluntad de Dios para con tu vida. Cuando nosotros tenemos un encuentro con Dios, que es la parte de el sacrificio vivo, es lo que nosotros vamos a negar de nuestra vida, que tiene que ver con el pasado, que tiene que ver con nuestra costumbre, que tiene que ver con nuestra historia del pasado. Y nosotros nos encontramos hoy con una nueva manera de vivir que debe ser muy diferente. Entonces, cuando vamos a lo que es la lógica y a lo que es Dios con nosotros, Dios nos enseña que nosotros debemos cambiar nuestro pensamiento. Y para cambiar nuestro pensamiento debemos sacrificar cosas de la vida que venimos arrastrando hasta nuestro presente. Y aún que la manifestamos dentro del Evangelio, porque es la forma en que nosotros nos acostumbramos a vivir. Pero cuando nos hallamos en Jesús, cuando estamos en la presencia de Dios, cuando conocemos lo que es el Evangelio, que el Evangelio nos enseña que es la buena noticia o una noticia diferente, o es un cambio radical para las personas que nos hace diferente a la manera de vivir de muchas personas. Y es lo que quiere Dios, y es allí donde nos habla sobre lo que tiene que ver con el culto racional. Y el culto racional tiene que ver con una relación espiritual con Dios, ¿ok? Donde nosotros nos presentamos día tras día para negarnos a nosotros mismos. Y el negarnos quiere decir que lo que yo soy debe ser crucificado con Cristo Jesús. La Biblia nos enseña, y Pablo en particular nos dice, que ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Las cosas que nosotros hacíamos ya no las podemos hacer nada más, porque debe haber transformación. Cuando nosotros aprendimos de Dios, usamos la Biblia como un amuleto. No sé si ustedes lo usaban, pero muchas familias usaban la Biblia como un amuleto. La ponían, la abrían en un lugar específico en la casa y la abrían en el Salmo 23 o en el Salmo 91. No sé si ustedes lo hacían, pero hay muchas personas que hacían de esa manera para que invitar a Dios a la casa, pero no podrían entender lo que significaba el Salmo 23 y aún menos lo que quería decir el Salmo 91, sino que ellos decían: con el Salmo 91 Dios será nuestra protección, con el Salmo 23 Dios será nuestro pastor. Pero para que Dios sea nuestra protección, para que Dios sea nuestro pastor, nosotros tenemos que invitar a Dios a nuestra casa, como dice la palabra: mi casa y yo serviremos a Dios. Pero para que Dios esté en nuestra casa, debe haber cambio en nosotros. Y es ahí donde nosotros nos enfrentamos al Señor. Cuando nos habla, que es lo que estoy hablando del culto racional, que es entregarnos en cuerpo y alma, como lo dice el Evangelio de Mateo, ¿no? Amarás a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todo tu ser. Y cuando dice amarás a Dios, te está diciendo con tus pensamientos, con tus sentimientos, y aún con tu cuerpo amarás a Dios. Cuando dice con tus pensamientos, debe cambiar tu manera de pensar. Debe cambiar tu manera de pensar. Ahora, ¿cómo voy a cambiar mi manera de pensar? La lógica nos enseña que es lo que nosotros estamos viviendo y le damos una razón de ser, porque es lo que nosotros estamos viendo.
Si nosotros y alguien viene y me dice, esas sillas no son verdes, son anaranjadas, ¿cuál sería su lógica o cuál sería su razón? La lógica dice que son verdes. ¿Por qué? Porque tiene un color verde. Y la razón es que fue usada con una tela que se compró de un color específico. Pero si viene otra persona y te quiere meter en tu cabeza que es de otro color, tú no se la vas a permitir. Mas Dios dice, yo llamo las cosas que no son como si fuesen. Las cosas que no tienen sentido, yo le voy a poner un sentido de ser, que va en contra de lo que tú piensas, de lo que tú ves y de lo que tú razonas. Es que yo soy así, y entonces viene Dios y dice, ya no puede ser más así. Es que mi mamá, mi papá me enseñó de esta manera. Ellos se equivocaron. Yo te voy a enseñar de la manera mía y no de la tuya. Por eso es que en el versículo 2 te dice, renueva tu manera de pensar, para que puedas conocer cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Si no renueva tu manera de pensar, no puedes tener una buena relación con Dios. Acuérdate lo que dice Isaías, mis pensamientos no son los tuyos. Tú piensas por lo que ves, tú piensas por la razón de ser, tú piensas por una lógica, mas yo pongo sobre todos tus pensamientos lo posible de lo que tú ves como razón. Me explico. Si Dios llama aquellas cosas que tú dices no puedo alcanzar, y Dios dice, para mí todo es posible. Pero tú le das una razón, y en tu razón va a ir en contra de la opinión de Dios. Ejemplo de Sara y Abraham. Cuando viene Dios y trata con ellos y los saca de Ur de los Caldeos, le dice, ve a la tierra que yo te voy a mostrar, una tierra que fluye leche y miel. Dios no le mostró la tierra, no se la dibujó, no le dibujó un mapa, sino que le dijo, yo te voy a enviar a una tierra que fluye leche y miel. Y Abraham le creyó a Dios y salió de Ur de los Caldeos. Ahora, ¿cómo era la costumbre, la cultura de los caldeos? De ese lugar donde estaba Abraham. No eran cristianos, no conocían a Dios, pero Dios conocía el propósito que Él tenía con la persona de Abraham. Y le dijo Dios a Abraham, en ti será bendita toda la familia de la tierra. Simple y llanamente Dios le dijo, cree en mí y yo te voy a bendecir, y en ti voy a bendecir a toda la familia del mundo. Eso le dijo Dios a Abraham. Y Abraham obedeció no a su lógica, sino que él dijo, yo me voy. Agarró a su familia y se fue. Pero hubo algo que me llama la atención, que Dios le dice a Abraham y a su esposa, saca de Ur de los Caldeos. Pero él se llevó a alguien que Dios no lo invitó. Y eso le costó más adelante contienda entre la familia. Porque Dios le dijo, vas a dejar a todos los tuyos, y yo te voy a enviar a un lugar para bendición tuya y de tu generación. Más adelante viene Dios y le dice a Abraham,
vas a ser padre. Tu mujer va a dar a luz un hijo. ¿Cuál era la lógica de Abraham y de Sara? ¿Cómo? No podían tener hijo. Ella era estéril. Y no solamente era estéril, ya estaba pasada de edad. Ya había perdido por la parte biológica, había perdido la costumbre para salir embarazada. Y Abraham le creyó. Abraham le creyó. Pero ¿qué sucede con la mujer de Abraham? Eso no puede ser. Vamos a razonar. Vamos a razonar. No puede ser, dijo la mujer de Abraham. Y la Biblia dice que la mujer se rió y dijo: ¿Qué le pasó a Dios? ¿Qué le pasó a Dios? ¿No me está viendo como yo estoy ya? Ya yo estoy avanzada de edad y no puedo tener hijo. ¿Ve lo que es la razón? Y la lógica le está diciendo que ya ella perdió la costumbre. Ya muchos años le había perdido la menopausa. Y ella perdió la costumbre para salir embarazada. Y si no lo hizo joven, mucho menos. Después de vieja. Y Dios le dice a Abraham: ¿por qué se ríe tu mujer? ¿Acaso hay algo imposible para mí? No lo hay. Y ella tiene que creerme. Una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Porque todos los hombres creen, mas todos los hombres no le creen a Dios. Dios te quiere bendecir en las circunstancias que tú estás viviendo, en cada uno de los procesos que tú vives. Tienen un propósito de Dios para hacer, pero tú debes aprender a creerle a Dios. Y si la lógica tuya te hace ver lo que es imposible, Dios está diciendo que Él llama a las cosas que no son, que no tiene sentido, que no existe. Dios le da un nombre para hacer. Y le dijo: vas a tener un hijo. Y de ese hijo va a salir una descendencia que será como las estrellas de los cielos, como la arena del mar. Tuvieron que creer obligado, porque tuvieron que creerle de esa manera de ser confrontado. Y lamentablemente los creyentes, aún todo lo que se conoce los hombres de Dios en la Biblia, tuvieron que creerle a Dios de una manera obligada, confrontada. Dios tuvo que confrontarlo para que viniese un cambio de Dios para su vida. Y aquí Pablo comienza a tener una experiencia y le dice: mira, no puedo seguir pensando como yo pienso. Primero yo me entrego a Dios. Hago una relación con Dios. Y en esa relación con Dios, lo que no me conviene a mí, lo tengo que dejar a un lado. Es allí donde tú te sacrificas. Lleva tu vida, lleva tu forma de ser, lleva todo lo que tú sabes que es parte de tu naturaleza, llévalo a Jesucristo. Y ve juntamente y crucifícalo con Jesús. En otras palabras, muere a tu manera de ser. Y para morirla hay que negarla. Porque debes tener una confrontación con Dios. Isaías lo dice: mis pensamientos no son los tuyos. Tu
tú piensas muy diferente a lo que yo estoy pensando. Yo quiero bendecirte, mas tú haces que esa bendición sea larga por terco, por tu manera de discernir, por tu manera de entender lo que yo quiero hacer contigo. Y es por eso donde tú chocas, tú te tropiezas con la misma piedra, porque Dios no quiere que tú andes por esos caminos donde tú crees que está la bendición. No sé si te has dado cuenta que hay ocasiones que Dios te saca de un lugar o te lleva a tropezar con una situación para que tú entiendas que no era por ese lado, sino era por el lado que Dios quería bendecirte. Y te lo explico de esta manera, bíblicamente. El pueblo de Israel fue llevado a la tierra que fluía leche y miel, a Canaán, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo duró peregrinando el pueblo de Israel hacia Canaán? ¿Por qué duró 40 años? Según la distancia geográfica, no duraba ni un año. Pero el pueblo de Israel duró 40 años caminando en el desierto para poder entrar a la tierra prometida. Pero se perdió el pueblo de Israel en las puertas de Canaán. Y usted me dice, duró 40 años para llegar allí. Duró 80 años. Porque la costumbre de los padres tenía que perecer. Los viejos no pudieron entrar. No pudieron entrar. Entraron personas jóvenes, porque los viejos arrastraban la costumbre y la cultura de los egipcios. Y el que creyó en Dios fueron los que pudieron entrar a Canaán. Por eso duraron 80 años perdidos en el desierto. Y Dios era el que lo guiaba. Pero la terquedad, su condición, su costumbre, su manera de vivir, su falta de fe, lo hizo tardar más tiempo de lo que él quería que sucediera, por culpa de ellos mismos. Y a veces los procesos se repiten varias veces por culpa de nosotros mismos, porque no queremos aprender. Entró a Canaán una generación nueva, pero Dios cumplió su promesa con Israel. Ahora, nosotros queremos entrar a una bendición diferente. Sabemos que aquí en Estados Unidos la vida es muy acelerada y hay que trabajar para poder producir, hay que tener dinero, y la manera de ella es agotarnos a nosotros mismos. Pero Dios dice, espérate un poco, yo quiero que tú te frenes y descanses por un momento, porque yo soy tu proveedor. Yo soy el que te sustento. Yo soy el que te bendigo. Si tú no tienes salud, no tienes fuerza para trabajar. Viene Dios y dice, permíteme decirte que yo te doy la salud para que tú tengas fuerza para el trabajo. El afán de la vida nos hace preguntarnos qué vamos a comer, qué nos vamos a vestir, con qué vamos a resolver el problema de mañana. Y viene Dios y dice, no te afanes por
el día de mañana. Yo visto a los lirios del campo, yo le doy de comida a las aves de los cielos. Yo cuido de ellos, y si yo cuido de ellos, ¿cuánto más cuidaré de ti? Pero nosotros nos angustiamos, nos preocupamos, porque esa es nuestra humanidad. Pero Dios va en contra de lo que tú crees. Y Dios quiere que tú vayas y creas a lo que Dios quiere hacer. ¿Te acuerdas del caso de Pedro cuando caminó sobre las aguas? Allí sucedió algo sobrenatural, donde Dios tenía el control de la naturaleza. Y cuando vieron que venía un personaje, muchos pensaron que era un fantasma. Pero viene Pedro y le dice: Señor, si eres tú, dime que yo vaya a ti, yo caminaré también sobre las aguas. Y el Señor le dice a Pedro: ven. Pero Pedro comienza a caminar sobre las aguas, ¿verdad? Pero sucedió algo, que Pedro entró en razón. Él estaba caminando como Dios le dijo. Pero Pedro entró en razón y dice: wow, ¿cómo es posible que yo camine sobre las aguas? Esto no puedo hacer. Yo estoy violando la ley de la física. Yo tengo que hundirme. No puede ser que yo esté sobre las aguas. ¿Y qué sucedió? Cuando él comenzó a razonar la fe, cuando él comenzó a razonar la voluntad de Dios, cuando él comenzó a razonar la voz de Dios, y dijo: mi voz, mi vida real no es esta, mi razón es que yo me hunda y no que me mantenga firme sobre las aguas. Sucedió lo que tenía que suceder. Las aguas se lo estaban tragando. Comenzó a hundirse. Y él, comenzándose a hundir, un hombre que sabía de mar, que sabía nadar, que sabía de pesca, que sabía de muchas cosas, y tuvo que gritarle a Jesús: sálvame porque perezco. Hasta se le olvidó en ese momento que el hombre sabía nadar. ¿Te acuerdas de esa historia bíblica? Bueno, nosotros a veces estamos caminando sobre lo natural, y cuando vemos nuestra realidad nos hundimos. Y Dios dice: renueva tu manera de pensar, para que puedas comprender cuál es la voluntad de Dios para con tu vida. Cambia tu manera de pensar. Piensa como yo pienso. Ve lo que yo veo. Dale nombre a lo no existente, para que tú puedas ver la manifestación de Dios en tu vida. La Biblia dice: no podemos andar dos personas juntas si no estamos de acuerdo. ¿Cómo yo puedo andar con Dios, caminar con Dios, cuando yo no estoy de acuerdo con Dios? Hubo un personaje llamado, se me olvidó el nombre, el que desapareció con Dios. ¿Cómo se llamaba ese señor? Enoc. Caminó con Dios, ¿verdad? La Biblia dice que él se desapareció, porque Dios vio esa gracia y le dijo: hey, tú no puedes andar aquí en la tierra. Porque Enoc comenzó a tener una relación muy personal con Dios, y Dios vio la pureza y dijo:
yo te voy a quitar de la tierra. Caminó y no se supo más de Enoc. La historia de la Biblia no describe lo que sucedió en ese momento, sino dice, desapareció con Dios. Dios se lo llevó. Abraham, Dios le dice, mira Abraham, tú vas a ser amigo mío. ¿Por qué Dios le dice a Abraham amigo? Porque Dios conoció el corazón de Abraham y por su fe, por haberle creído a Dios, Dios lo llamó amigo. A David le dijo, tú eres conforme a mi corazón. Porque pudo entender, allí entra el Salmo 23, pudo entender lo que es la misericordia, de lo que es el pastor cuando cuida a las ovejas. Comprendió el corazón de Dios y le dijo, tú eres conforme a mi corazón. Cambiaste. Porque David era una persona muy pecadora. Te pones a estudiar la biografía de David y vas a encontrar un hombre que era como él, pecador. Que si en una oportunidad se sintió confrontado cuando Natán lo confronta por su pecado. Pero así todo, Dios lo perdonó y Dios le dijo, eres conforme a mi corazón. Por ser obediente. Entonces, Dios está diciendo a cada uno de nosotros, hey, yo quiero darte un nombre, yo quiero darte un título, yo quiero que tú seas como yo soy, yo quiero caminar y que tengamos una buena relación, yo quiero que tú puedas entrar a mi presencia y sea lleno del Espíritu Santo, yo quiero que tú puedas conocer el amor, la misericordia, la plenitud de lo que yo soy para tu vida. Y va a haber cambios radicales. Y vas a comenzar a caminar en las cosas sobrenaturales de tu vida. Y vas a comenzar a ver por fe lo que yo soy para contigo. Pero hay que sacrificar. Hay que tener un encuentro con Dios. Si nosotros no tenemos un encuentro con Dios, no va a haber bendición. Dios pide condiciones, no son condiciones, pero nosotros acondicionamos a Dios. Nosotros le decimos a Dios, yo te sirvo si tú me das un carro, yo te sirvo si tú me das un buen trabajo, yo te sirvo si tú me vas a dar una bendición grande, que no me falte nada, yo te doy mi corazón. Acondicionamos a Dios. Pero a Dios no se puede acondicionar. Todo lo contrario. Dios no pone condición a nosotros. Sé fiel hasta la muerte. Yo te voy a dar la corona de la vida, pero si tu corazón está bajo mi fidelidad. Yo te voy a bendecir si tú te despojas de todas las cosas que tú tienes que despojarte. Tú debes cambiar tu forma de vivir, tú debes cambiar tu forma de ser y vas a ver maravilla de Dios para contigo. El que pone condición en este negocio se llama Dios y no el hombre. Por eso te dice, haz de tu vida un culto de adoración en sacrificio vivo. Adora a Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza y con todo tu corazón. Porque Dios busca, según Juan, capítulo 4, Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Hello. Y cuando tú buscas a Dios en espíritu y en verdad,
Porque Dios te anda buscando. Y tú le dices a Dios, aquí estoy. Ya vamos a concluir. El caso de Isaías. ¿Te acuerdas de Isaías? Un profeta de Dios. Y Isaías tuvo un encuentro en el capítulo 6 con Dios, muy personal. Después de la muerte del rey Usías, dice la Biblia que Isaías vio con sus propios ojos la gloria de Dios. Que ángeles cubrían todo lo que era Dios. Isaías, cuando ve esto, él dijo, ¿cómo es posible? Y él creía en Dios. ¿Cómo es posible que yo, que habito en un pueblo inmundo, puedo ver al Señor? No puede ser que yo habite en esta tierra de pecadores, entre hombres de labios inmundos, y mis ojos pueden ver a Dios. Entonces era necesario tener un encuentro con Dios. Y en ese encuentro con Dios, Dios le dice a los ángeles, agarre un tizón encendido porque yo tengo un trato especial con ese hombre. Y agarró uno de los ángeles un tizón encendido, un carbón. Dice la Biblia, y quemó la lengua de Isaías. Y Dios le dice, Isaías, es limpio tus pecados. Eres libre. Fíjate, estoy hablando de costumbre y de cultura. Él dijo, mira, yo habito en tu pueblo inmundo. ¿De dónde? De culturas, de costumbre, de la vida. Y cuando tuvo ese encuentro con Dios, él dijo, no puede ser. Yo soy un carnal. Yo soy un hombre indigno. Pero Dios en su misericordia dijo, vamos a cambiar tu manera de hablar, tu manera de pensar y tu manera de vivir. Cuando el ángel tocó su boca con ese tizón encendido, Dios se le revela a Isaías y le dijo, ahora sí, yo quiero enviar a alguien. El Dios se preguntó y dijo, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Ya Isaías no respondió de la manera pasada, sino que Isaías dijo, Señor, heme aquí, envíame a mí. ¿Por qué? Porque fue transformada su manera de ser, su manera de pensar, su manera de hablar, y se encontró con el Dios Todopoderoso, y él le dijo, yo quiero ser instrumento de bien en tus manos. Dios quiere bendecirte. Dios quiere que tú puedas alumbrar, brillar en cualquier lugar donde te encuentres. Y que cuando alguien te mire, te pueda decir, hey, eres diferente. ¿Te parece? Como le dijeron a Pedro, te parece a uno de ellos. Habla como uno de ellos. Tú me pareces conocido, pero hay que tener un encuentro con Dios. Hay que tener un encuentro con Dios. Para resumir, no vivas una vida de religión. No. Ten un encuentro con Dios. Y en ese encuentro con Dios, vive como un hijo de Dios. Y verá que Dios está contigo. Caminará contigo, te sostendrá y verás grandes cosas que Él tiene para tu vida. Jeremías, Dios le dijo, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré por mi relación contigo
cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero debes tener una relación, Dios y hombre. Amén.